Capítulo 10. ¿Cómo los recuerdos, asociaciones y creencias manejan la información mental? Desde el momento en que nacemos en este mundo, nuestra existencia actúa como una fuerza sobre el entorno físico. Ocupamos un espacio que no puede ser ocupado por nadie ni por nada más. Y, a su vez, el entorno físico actúa como una fuerza sobre nuestros sentidos físicos, creando una relación de causa y efecto entre nosotros y el entorno. Es importante que usted tenga en cuenta ahora y durante el resto del libro que estoy definiendo el entorno físico en el sentido más amplio posible, como todo lo que está fuera de nosotros, incluidas otras personas. Ahora bien, en el nivel más básico, creamos experiencia para nosotros mismos por el mero hecho de existir. Existir implica que nuestros sentidos están vivos y que estamos interactuando, actuando como una fuerza, con el entorno, alterando su composición y consistencia a medida que lo atravesamos. Por ejemplo, nuestro movimiento y comportamiento desencadenan una serie interminable de reacciones en cadena que alteran el paisaje de alguna manera o forma. E incluso cuando no estamos cambiando o manipulando activamente el medio ambiente de alguna manera, todavía estamos ocupando espacio y, por tanto, sometiéndonos a las fuerzas atmosféricas, además de provocar cambios en la composición de la atmósfera a partir de nuestra respiración. Los recuerdos se almacenan como energía cargada. Las experiencias que resulten de esta interacción constante con el entorno se transformarán en impulsos eléctricos de energía. Como impulsos eléctricos de energía, las experiencias llevarán una carga eléctrica. La carga será positiva o negativa, dependiendo del tipo de impacto que tuvo el entorno en nuestros sentidos. Por ejemplo, un bebé que llora actúa como una fuerza sobre el medio ambiente. Más específicamente, el bebé está creando un sonido que actúa como una fuerza en los tímpanos de todos los que se encuentran a su alrededor. La forma en que el entorno responda a esta fuerza creará experiencia para el niño y determinará la carga eléctrica o la calidad de la energía que se registrará en la memoria del bebé. La calidad de la energía es el grado relativo de energía cargada positiva o negativamente en el que se registra la experiencia. Por ejemplo, si el entorno responde al niño con una caricia tranquilizadora, expresando amor y la sensación de que sus necesidades serán atendidas, entonces la experiencia quedará registrada en la memoria del niño con cierto grado de energía emocional cargada positivamente. El grado de positividad dependerá de la intensidad de la experiencia, es decir, del grado de impacto que tuvo el entorno en los sentidos del niño. Las experiencias placenteras, felices, alegres y amorosas darán como resultado el almacenamiento de energía cargada positivamente. Sin embargo, si el entorno responde con dureza, de tal manera que impacte violentamente los sentidos del niño, gritando, atacando sus tímpanos o abofeteándolo para producirle dolor físico, entonces la experiencia quedará registrada en la memoria del niño con energía emocional cargada negativamente en el mismo grado que la intensidad de la experiencia. Hay dos componentes básicos que conforman la calidad de la energía en la que se almacenan nuestros recuerdos. La primera es la polaridad de la carga, que puede ser positiva, neutra o negativa. El segundo componente es la intensidad de la carga que va desde extremadamente positiva, que sería una experiencia de máxima intensidad creando un sentimiento de euforia, hasta extremadamente negativa, que sería una experiencia de terror desenfrenado. La calidad de la energía es un concepto importante que debe comprender porque afecta el tipo de creencias que formamos sobre la naturaleza del medio ambiente, lo que a su vez afecta la forma en que percibimos la información e interactuamos con el medio ambiente. Las características de la energía cargada positivamente. La energía positiva es expansiva. Promueve el crecimiento mental o el aprendizaje al crear una sensación de confianza, lo que a su vez resulta en una apertura para explorar y descubrir lo desconocido. Defino lo desconocido como cualquier cosa que existe como una posibilidad en el entorno físico y que aún no reside de alguna forma en el entorno mental. La energía positiva perpetúa nuestro sentido natural e infantil de curiosidad y asombro hacia el entorno con el que todos nacemos. Siguiendo los intereses de nuestro sentido natural de la curiosidad, interactuamos con el entorno para crear experiencias y aprender algo que antes desconocíamos, generando así una sensación de entusiasmo por la vida, además de aumentar nuestra capacidad para operar en el entorno de manera más efectiva porque continuamos aprendiendo más sobre la forma en que existen las cosas. Existe una relación directa entre cuánto nos hemos permitido aprender sobre la naturaleza del entorno y el grado de energía cargada negativamente en nuestro entorno mental.
Lo digo de esta manera con énfasis en lo negativo porque el aprendizaje se producirá de forma bastante natural si no hay nada en el entorno interno que lo detenga. En otras palabras, la ausencia de miedo, energía cargada negativamente, es un factor crítico para determinar si estaremos o no disponibles para aprender algo nuevo y seguir creciendo mentalmente. Por ejemplo, lanza a un niño al aire en broma y atrápalo, y él te rogará que lo hagas una y otra vez. Esta es su forma de interactuar con el entorno para perpetuar los sentimientos de una experiencia cargada de positivo. La energía positiva es expansiva y nos obliga a interactuar con el entorno para crear más experiencias para nosotros mismos. Cuanto más experimentamos, más aprendemos sobre la naturaleza del medio ambiente. Cuanto más aprendemos sobre la naturaleza del medio ambiente, más capaces seremos de interactuar con él de manera más efectiva para satisfacer nuestras necesidades y lograr nuestros objetivos. Los recuerdos cargados positivamente nos dan esa sensación de confianza que nos permite salir a probar algo nuevo, lo que resulta en un crecimiento mental. Las características de la energía cargada negativamente. Ahora, lanza al mismo niño al aire por primera vez, como en el ejemplo anterior, pero en lugar de atraparlo, tíralo accidentalmente y no solo no te pedirá que lo vuelvas a hacer, sino que se encogerá aterrorizado ante la sola sugerencia. La diferencia en su comportamiento, por supuesto, es el resultado de las diferencias entre las dos experiencias. En el primer ejemplo, la experiencia fue placentera y resultó en el almacenamiento de energía cargada positivamente. En el segundo ejemplo, la experiencia fue dolorosa y resultó en el almacenamiento de energía cargada negativamente. Independientemente de si actuamos como una fuerza sobre el medio ambiente, comportamiento motivado por nuestro sentido de curiosidad y obtuvimos una reacción dolorosa inesperada o no intencionada, o si el medio ambiente, sin que nosotros lo hayamos iniciado, aparte del hecho de que existimos, actuó como una fuerza. Fuerza sobre nosotros de una manera que resultó en dolor, la experiencia resultará en la formación de un recuerdo cargado negativamente. Los recuerdos dolorosos generarán miedo, haciéndonos percibir el entorno como amenazante en su capacidad de causar más dolor en algún momento futuro. La forma en que lo percibiremos como amenazante corresponderá a nuestros recuerdos de las experiencias que resultaron en dolor en circunstancias o condiciones similares. Las cosas que tememos en el entorno son aquellas que hemos aprendido a reconocer como amenazantes. En contraste con los sentimientos de confianza y bienestar que resultan de experiencias cargadas positivamente, el miedo actúa como una fuerza limitante o inhibidora tanto de nuestro comportamiento como de nuestra percepción de la información ambiental. Estoy seguro de que todos los que leen este libro en algún momento han experimentado los efectos que el miedo puede tener en el comportamiento. Puede hacernos huir de una situación evidentemente peligrosa o inmovilizarnos por completo hasta el punto de que nuestro cuerpo no responda a ninguna orden consciente. El miedo limita drásticamente nuestras elecciones. Nos hace interactuar con el entorno de maneras que se limitan a la estructura de nuestros recuerdos, independientemente de lo que el entorno pueda ofrecer en forma de una nueva experiencia, o nos hace evitar una experiencia por completo. La interacción con el entorno da como resultado experiencia, y la experiencia da como resultado aprendizaje. Si experimentamos el presente ambiental basándonos en nuestro pasado individual, o evitamos por completo la experiencia, no estamos aprendiendo lo que se ofrece o está disponible para aprender sobre la naturaleza del medio ambiente. El resultado neto de una experiencia dolorosa es que crea un recuerdo cargado negativamente, que a su vez crea y perpetúa un ciclo de miedo. Los ciclos de miedo crean entonces ciclos de descontento e insatisfacción porque evitamos la experiencia. Cuando evitamos la experiencia, nos privamos de la alegría que sentimos cuando aprendemos. Así como los ciclos positivos son expansivos, los ciclos negativos son degenerativos. Nuestros recuerdos dolorosos nos impiden aprender a interactuar con el entorno de manera efectiva y satisfactoria que daría como resultado vidas más felices y plenas porque no estamos aprendiendo lo que necesitamos saber, para experimentar algo diferente. El miedo limita tanto nuestra gama de comportamiento como nuestra percepción de la información ambiental. Las formas en que limita nuestro comportamiento son obvias. Sin embargo, hay muchas formas en las que el miedo actúa sobre nuestra percepción que no son tan obvias. De hecho, algunas de las formas pueden ser muy sutiles y difíciles de reconocer, hasta que uno aprende qué buscar. Como traders, es esencial que puedan observar el comportamiento del mercado desde una perspectiva objetiva. Para observar objetivamente necesitarás aprender a reconocer una variedad de miedos sutiles que destruirán tu capacidad de ser objetivo sin saberlo realmente.
Este es un tema que abordaré con mucha mayor profundidad un poco más adelante. Sin embargo, antes de poder hacerlo es necesario comprender la naturaleza de las asociaciones y cómo la percepción crea un circuito de energía entre el entorno mental interior y el entorno físico exterior. Asociaciones. Las asociaciones parecen ser una característica natural de la forma en que pensamos. Es decir, nuestros cerebros están conectados de tal manera que vinculan automáticamente formas similares de información ambiental. Hacemos esto básicamente de dos maneras. En primer lugar, existe una propensión natural a etiquetar personas y objetos basándose en alguna característica destacada y luego categorizarlos en grupos asociativos. Después de clasificar los grupos por sexo, color de cabello, color de piel, profesión, situación económica, formación académica, etc., asociamos cualquier experiencia o conocimiento que tengamos sobre el grupo con todos y todo lo que tenga esas mismas características. Por ejemplo, si tenemos una experiencia dolorosa con una persona que tiene un color de piel diferente al nuestro, automáticamente asociaremos a todos los que tienen ese color de piel con las cualidades de esa experiencia. La segunda forma en que nos asociamos es vinculando información sensorial extraña con algún evento. Automáticamente asociaremos lo que olemos, saboreamos, oímos o vemos junto con la calidad de la energía de la experiencia primaria. Por ejemplo, un niño que recibe una paliza asociará toda la demás información ambiental que sus sentidos captan inadvertidamente con el dolor que siente por la paliza. Lo que oye, huele, saborea y ve estará conectado con la intensidad de la fuerza que se aplica a su cuerpo. Entonces, si había alguna canción sonando en la radio o un olor distintivo en el aire al mismo tiempo que experimentaba dolor, asociará la canción o el olor con el dolor. Ahora bien, ambas distinciones ambientales, una determinada canción y un determinado olor, estarán conectadas con energía negativa en su entorno mental. Cuando el niño estaba recibiendo sus azotes, es posible que ni siquiera notara la canción ni el olor porque su atención obviamente estaba enfocada en otras direcciones. Sin embargo, en el futuro, cada vez que escuche esa canción o huela ese olor en particular, automáticamente le hará experimentar la energía negativa relacionada con los azotes. Incluso si han pasado años y está disfrutando con lo último que tiene en mente el recuerdo de esa paliza, si escucha esa canción en particular o huele ese olor en particular, lo llevará de regreso a ese momento como si fuera el momento presente, cambiando su experiencia de felicidad a ira, tristeza o culpa. Por supuesto, este mismo principio también funciona para las experiencias positivas. Un ejemplo perfecto es que muchas parejas tienen una canción que asocian con alguna experiencia sexual o amorosa intensa. Cuando escuchen su canción, mentalmente se sentirán identificados con la experiencia con la que está asociada la canción. De hecho, la canción eventualmente puede llegar a simbolizar la calidad de toda la relación donde todos los recuerdos y emociones conectados a esos recuerdos pasarán por su conciencia al escuchar la canción. Las asociaciones son una función automática de la forma en que se organiza la información en nuestros sistemas mentales. La mayoría de estas asociaciones son inadvertidas, lo que significa que tenemos energía cargada positiva o negativamente conectada a varios elementos del entorno y no somos conscientes de ello. Podemos ver, oír, saborear o oler ciertas cosas que, a su vez, nos hacen sentir emociones y no sabemos por qué porque no recordamos conscientemente conectar la información sensorial extraña con el evento primario. El bucle de energía entre los entornos físicos y mentales. Ninguno de nosotros tiene acceso a toda la información ambiental que existe en un momento dado. Nuestros sentidos no están diseñados para permitirnos captar, ver, oír, tocar, saborear u oler, todo a la vez. Si no podemos ser conscientes de todo ello, entonces debemos tener algún mecanismo mediante el cual elijamos aquello de lo que tomamos conciencia y a lo que prestamos nuestra atención y consideración. Lo que aprendemos crea un circuito de energía entre el entorno interior y exterior. Podemos llamar a esto percepción del bucle de energía. Percepción es reconocer, con los ojos, los oídos, la nariz, el gusto y el tacto, en el entorno físico lo que ya hemos aprendido sobre él. La energía mental trabaja en conjunto con nuestros sentidos físicos para separar, categorizar y organizar la información ambiental según las distinciones que hemos aprendido a hacer. Reconocemos lo que hemos aprendido en el entorno porque ya está dentro de nosotros. Tiene que haber un marco mental para aceptar la información, de lo contrario, es rechazado, etiquetado como carente de sentido o no percibido en absoluto, a menos, por supuesto, que estemos dispuestos a construir un marco para ello,
estar abiertos a aprender. Distinciones. Las distinciones hacen separaciones en la información ambiental donde no existía ninguna separación previa. Un niño no distinguirá entre una cuchara y un lápiz hasta que alguien le enseñe la diferencia. De lo contrario, instintivamente se llevará ambos a la boca hasta que la información almacenada en su entorno mental actúe como una fuerza en su percepción para distinguir entre los dos. Los objetos ambientales emiten información sobre sí mismos, pero la información que se percibe ya existe dentro de cada individuo, a menos que sea una experiencia primera. La cuchara y la información sobre lo que es crean un bucle de energía entre el interior y el exterior, donde antes de que se aprendiera la distinción la cuchara y el lápiz entrarían en la misma categoría que algo para llevarse a la boca. Cualquier cosa que no sepamos, pero que exista en el entorno como una posibilidad, es una distinción que aún no hemos aprendido a hacer. Si no hemos aprendido a hacer la distinción, no percibiremos los distintos tipos de información que el entorno emite sobre sí mismo. Por ejemplo, si abriera mi computadora, lo que percibiría sería muy diferente de lo que percibiría un técnico capacitado en reparación de computadoras. Todas las diversas partes que emiten información sobre sí mismas no significarían casi nada para mí porque no hay ningún significado dentro de mí. Todas las piezas que mis ojos verían entrarían en esa gran categoría porque no he aprendido a hacer ninguna distinción entre las distintas piezas, mientras que el técnico percibiría las piezas de una manera muy diferente porque comprende su funcionamiento y la relación que tienen entre sí. Esa comprensión es el marco mental que estructura la forma particular en que percibe las partes. Las partes estarían emitiendo información sobre sí mismas que yo no podría percibir porque no tengo la estructura mental para percibirla. Aprender a leer los mercados para reconocer una oportunidad es otro ejemplo para ilustrar este bucle de energía entre el interior y el exterior que llamamos percepción. Los comerciantes actúan como una fuerza en el mercado para mover los precios. Dado que la mayoría de los traders no planifican sus operaciones ni quieren asumir la responsabilidad de sus resultados, son muy susceptibles a actuar por diversos miedos. Los traders motivados para actuar por miedo generalmente no son conscientes de que su miedo reduce drásticamente las opciones que perciben como disponibles, lo que hace que su comportamiento sea muy predecible para un observador objetivo, alguien que no esté atrapado en los mismos ciclos de miedo. Entonces, bajo ciertas condiciones de mercado, grandes grupos de comerciantes intentarán hacer lo mismo, debido a lo que temen que suceda o no alterar el equilibrio, obligando a los precios a moverse en una dirección. Si todavía no has aprendido a identificar estas condiciones, naturalmente no las percibirás cuando existan porque tiene que haber un circuito de energía entre los entornos interior y exterior para que se produzca la percepción. Estoy seguro de que todos han tenido la experiencia de leer material desconocido por segunda, tercera o cuarta vez y percibir algo nuevo con cada lectura posterior. ¿Qué está sucediendo aquí? Con cada lectura, construyes un marco mental que te permite reconocer lo que estaba disponible pero que no percibiste cuando lo leíste anteriormente. Es decir, toda la información nueva que obtienes con cada lectura estuvo disponible en el libro en el momento en que lo leíste por primera vez. Sin embargo, no fuiste capaz de percibir lo que tenía para ofrecer en términos de ideas o entendimientos hasta que creaste un circuito de energía que te permitió percibirlo. De lo contrario, las palabras se leen pero la idea pasa completamente desapercibida aunque la mires directamente. En cualquier momento dado hay una gran diferencia entre lo que cada uno de nosotros percibe y lo que realmente está disponible en cuanto a posibles distinciones desde la perspectiva del entorno. Tomemos, por ejemplo, un vendedor que ha aprendido a reconocer el momento exacto y más adecuado para solicitar el pedido y cerrar una venta. O un mecánico de automóviles que sabe exactamente qué le pasa a un automóvil por el tipo de sonidos que hace. Para el vendedor o mecánico de automóviles inexperto, estas habilidades le parecerán mágicas porque asumirán que están escuchando o viendo las mismas cosas que sus homólogos experimentados. Sin embargo, este no es el caso. No escuchan ni ven la misma información aunque estén en la misma entrevista de ventas o escuchen el mismo automóvil exactamente en el mismo momento. En realidad, perciben información ambiental diferente debido a las diferencias en la estructura de sus respectivos entornos mentales. La información que indica el momento exacto para pedir la orden para cerrar la venta es indistinguible de todo lo demás para el vendedor inexperto. Lo mismo ocurre con el mecánico de automóviles sin experiencia. En consecuencia, ninguno de los dos percibirá la existencia de esta información hasta que aprendan a hacer las distinciones adecuadas.
Si no hubiera alguien allí para enseñarles cómo hacer estas distinciones más refinadas que indican el momento más apropiado para preguntar, es posible que nunca sepan de la existencia de dicha información. Al aprender a hacer más distinciones, aumentamos la profundidad de nuestro nivel de comprensión de la relación causa-efecto entre todo lo que existe. Como nuestras percepciones dan forma a nuestras experiencias. Experimentamos el entorno a través de nuestros sentidos. En el nivel más fundamental, el mundo se transforma en impulsos eléctricos de energía, energía que transporta información, así como sentimientos y emociones que van desde la extrema felicidad hasta la ira, desde la euforia hasta la desesperación, desde el amor hasta el odio, y todos los grados de sentimientos y emociones en entre. Cada primer encuentro con el entorno crea un recuerdo, una distinción o una asociación que no existía anteriormente. Un primer encuentro es cualquier experiencia que sea completamente única, como aprender el significado de una palabra que nunca hemos escuchado antes y no hay nada en nuestro entorno mental con que relacionarla. Estos nuevos recuerdos, distinciones y asociaciones se construyen en un marco mental que constituye lo que hemos aprendido sobre la naturaleza del entorno exterior. Una vez que aprendemos algo, la energía mental actuará como una fuerza sobre nuestros sentidos para reconocer en el entorno lo que hemos aprendido al respecto. De modo que hay un flujo de energía en ambos sentidos. Primero, aprendemos algo a través de alguna experiencia única, luego, percibimos lo que hemos aprendido en el entorno. El miedo es un ejemplo perfecto para ilustrar este concepto. Sentimos miedo cuando reconocemos en el entorno que algo que hemos aprendido puede causarnos dolor. Sentiremos este miedo y, en consecuencia, tendremos una experiencia aterradora porque la energía cargada negativamente en nuestros recuerdos, distinciones y asociaciones actuará como una fuerza en nuestros ojos, oídos, nariz y sentido del tacto para reconocer en el entorno cualquier cosa similar. Lo que ya hemos aprendido puede causar dolor. Entonces, cuando percibimos algo, reconociendo lo que ya hemos aprendido, en el entorno, la energía mental actúa como una fuerza sobre nuestros sentidos, en lugar de que el entorno actúe como una fuerza sobre nuestros sentidos. En otras palabras, las condiciones son similares o idénticas a lo que ya conocemos y, por lo tanto, podemos atribuir algún significado a la información. El entorno no crea el significado como en un encuentro por primera vez, el significado ya está dentro de nosotros, y en esencia creamos la experiencia por la forma en que la percibimos, a través de nuestros recuerdos, distinciones y asociaciones. Es por eso que un grupo de personas puede estar en el mismo lugar, estar expuesto a la misma información ambiental y luego describir el evento de una manera diferente. El evento fue diferente para cada individuo porque cada uno lo vivió de manera diferente. Su experiencia era una función de la estructura de su entorno mental. Cada individuo hará diferentes asociaciones con la misma información y luego experimentará los distintos grados de energía positiva o negativa conectada con esas asociaciones. Cada individuo hará distinciones diferentes con la misma información, dándole de hecho un significado diferente. Cada significado estará compuesto de diversos grados de energía positiva o negativa, creando así una experiencia diferente en relación con la de los demás. Cada persona experimentará la cantidad de tiempo que duró el evento de manera diferente, dependiendo de si percibe la experiencia con energía predominantemente cargada positivamente, el tiempo se acelera, o energía cargada negativamente, el tiempo se ralentiza. Sin tener en cuenta todas estas variables mentales, no es de extrañar que las personas se sientan tan frustradas unas con otras cuando no pueden ponerse de acuerdo sobre lo que pasó. La versión de cada uno de lo que sucedió fue única, porque la forma en que cada uno de nosotros experimenta el entorno exterior está determinada por cómo lo percibimos, y cómo lo percibimos es una función de lo que ya está dentro de nosotros, a menos que estemos aprendiendo algo nuevo en el proceso. Las implicaciones son que mucho de lo que experimentamos del entorno exterior se moldea desde dentro, no desde fuera como la mayoría de la gente supondría. En otras palabras, nuestras primeras experiencias moldean el significado, así como también determinan la calidad de la energía conectada con ese significado, y luego, una vez que el significado existe dentro de nosotros, moldea nuestra experiencia del exterior por la forma en que seleccionamos y elegimos la información y cómo nos sentimos acerca de esa información. Este es un concepto muy importante, así que les daré otro ejemplo para ilustrar cómo nuestras percepciones moldean la forma en que experimentamos el medio ambiente. Digamos que me acerco a la estatua de un hombre. Al principio miro la estatua cara a cara y experimento indiferencia, es decir, lo que veo no evoca ninguna emoción particular. Luego,
camino alrededor de la estatua y cambio mi ángulo de visión hasta que la miro de perfil. Cuando miro el perfil, la cara me recuerda a alguien, una asociación, que me gusta mucho y a quien no veo desde hace años. Desde esta nueva perspectiva, la estatua adquiriría un nuevo significado, cambiando mi experiencia de emocionalmente neutral a fuertes sentimientos de nostalgia al pensar en cuánto extraño a esta persona. La energía de cómo experimenté esa estatua y ese momento particular en el entorno estaba dentro de mí incluso antes de que la mirara. La energía que cambió los sentimientos que estaba experimentando no vino de la estatua ni realmente tuvo nada que ver con esa estatua. Mi estructura mental única me hizo experimentar a esa estatua de la manera en que lo hice. Adquirió un nuevo significado cuando cambié mi perspectiva debido a la forma en que la energía que ya estaba dentro de mí actuaba sobre mi percepción. Si no hubiera tenido experiencias positivas con la persona a la que me recordaba la estatua, habría seguido sintiendo indiferencia mientras la miraba. La relación entre percepciones y emociones. La energía que determina cómo nos sentimos, amor/odio, felicidad/ira, confianza/miedo, etc., en muchas circunstancias y situaciones no proviene del entorno. Estos sentimientos y emociones ya son parte de nosotros, y los sentiremos automáticamente cuando haya una coincidencia, percepción, entre lo que está afuera en el momento presente con lo que ya está dentro de nosotros como resultado de nuestras experiencias pasadas. Por ejemplo, imagina a un padre sosteniendo a su hijo de 5 años con una mano, gritándole estúpido idiota mientras lo azota con la otra. Y supongamos que es la primera vez que el niño escucha las palabras estúpido o idiota. Ahora puede que no sepa lo que significan las palabras en un contexto adulto, pero seguramente conectará las palabras con el dolor que siente tanto en su cuerpo como en sus oídos. A partir de ese momento, estas palabras tendrán una fuerte carga negativa en su entorno mental. Ahora, cuando vuelva a encontrar estas palabras en el entorno en algún momento futuro, podrá reconocerlas porque las ha experimentado, existen como una distinción en su entorno mental. Como resultado de la forma en que aprendió el significado de estas palabras, ¿cómo afectará su percepción de ellas o experiencia de ellas? Siempre que escuche las palabras estúpido o idiota, sentirá la energía cargada negativamente conectada a estas palabras en su entorno mental y, en consecuencia, experimentará el entorno físico de una manera dolorosa. ¿Es necesario que el entorno lo agreda físicamente, como en la primera experiencia, para que sienta este dolor? No. Todo lo que tiene que hacer es escuchar las palabras y experimentará el dolor. Después de su primer encuentro con estas palabras, el dolor no tiene por qué venir directamente del entorno porque ya está dentro de él. ¿Habría alguna diferencia si, desde la perspectiva del entorno, las palabras fueran dichas sin ninguna intención de causarle dolor o sin ninguna conciencia de que, de hecho, podrían causarle dolor? De nuevo, no. No podría percibir la intención del entorno como otra cosa que querer causarle dolor porque eso es exactamente lo que experimenta cuando escucha esas palabras. ¿Cómo podría saber que existen otros significados alternativos para estas palabras o que también pueden usarse en un contexto de diversión afable? No pudo, porque nunca ha experimentado esas palabras en ningún contexto divertido, aún no ha aprendido a hacer esa distinción. Desde la perspectiva de su entorno mental, no existen otras posibilidades alternativas para el significado de estas palabras. Además, es posible que nunca aprenda a hacer distinciones alternativas, porque cada vez que escuche las palabras estúpido o idiota, las percibirá de una manera dolorosa, creando así una experiencia de dolor, que a su vez reforzará la percepción negativa. Energía ya conectada al significado de esas palabras. Desde la primera experiencia hasta el futuro, estará encerrado en una sola versión de la forma en que puede experimentar esas palabras. En un momento dado, hay toda una gama de experiencias disponibles en el entorno. Lo que experimentamos como individuos será una función de lo que percibimos, a menos que estemos en modo de aprendizaje. En otras palabras, lo que estamos experimentando en un momento dado está siendo moldeado por lo que ya está dentro de nosotros, recuerdos, distinciones, asociaciones y creencias, y lo que ya está dentro de nosotros puede no estar ni remotamente cerca de lo que es el entorno. Ofreciendo en forma de experiencia. Cuando estamos en modo de aprendizaje, nos abrimos a aprender nuevas distinciones y significados alternativos para ampliar lo que sabemos sobre la naturaleza del medio ambiente. Nuestras experiencias dan forma a nuestros significados y luego los significados dan forma a nuestras experiencias del futuro. Déjame ilustrarte este concepto.
En la primavera de 1987 estaba viendo un programa de televisión local llamado Gotcha Chicago. Se trataba de algunas celebridades locales que gastaban bromas pesadas a otros notables de Chicago. En un segmento del programa, la estación de televisión contrató a un hombre para que se parara en la acera de Michigan Avenue con un cartel que decía dinero gratis, solo hoy. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con Chicago, Michigan Avenue alberga muchas de las boutiques y grandes almacenes más caras y de moda de la ciudad. Los bolsillos del hombre estaban llenos de dinero en efectivo y le habían ordenado que le diera dinero a cualquiera que lo pidiera. Teniendo en cuenta que Michigan Avenue es una de las zonas más concurridas de la ciudad, ¿cuántas personas crees que aceptaron su oferta y le pidieron algo de dinero? De todas las personas que pasaron y leyeron el cartel, solo una persona se detuvo y dijo, genial. ¿Puedo darme 25 centavos para comprar un traslado en autobús? De lo contrario, nadie se acercaría a él. Al final se sintió frustrado y empezó a gritar, ¿quieres dinero? Por favor, toma mi dinero. No puedo regalarlo lo suficientemente rápido. Todo el mundo simplemente caminaba a su alrededor como si no existiera. Se acercó a un hombre de negocios y le preguntó, ¿le gustaría algo de dinero? Y el hombre respondió, hoy no. La planta dijo, ¿cuántos días pasa esto? Mientras intentaba darle un puñado de dinero en efectivo, mientras continuaba diciendo, ¿podrías tomar esto, por favor? El empresario respondió con un escueto no y siguió su camino. He aquí una situación en la que el entorno se expresaba de una manera que solo una persona tenía la estructura mental para percibir. Para el resto de la gente, no había ningún significado dentro de ellos que pudiera correlacionarse directamente con las condiciones ambientales reales. Aparte de la persona que pidió 25 centavos, nadie miró el cartel y se dijo, genial. Alguien está regalando dinero, me pregunto cuánto me dará. Las respuestas de la gente a estas condiciones no deberían ser demasiado sorprendentes porque generalmente no creemos que el dinero sea nunca gratis. Y podemos saber qué creía la gente sobre la situación con solo observar su comportamiento. Si pensaran que era posible obtener dinero gratis, podemos suponer que no habrían pasado por alto, ignorando la oportunidad de conseguirlo. Entonces, el significado que le dieron y lo que experimentaron correspondió a su creencia de que el dinero gratis no es posible o que nadie regala dinero en la calle, sin condiciones. De hecho, la mayoría de la gente probablemente pensaba que estaba loco, lo que explicaría por qué la gente se esforzaba por rodearlo para evitar el contacto. Sin embargo, el entorno se expresaba exactamente en la forma en que se representaba. El cartel que decía dinero gratis era verdad, pero la información dinero gratis no conectaba con nada en el entorno mental de nadie para que pudiera ser percibida como la verdad. Existía una relación directa de uno a uno entre lo que cada individuo creía, lo que percibía y lo que experimentaba. Excepto un hombre, todos los demás obviamente no creían en la posibilidad de obtener dinero gratis, probablemente percibieron a un loco y por lo tanto tuvieron una experiencia errónea en relación con las condiciones. Ahora bien, el entorno no eligió el significado que cualquiera de estas personas le daba a la información que ofrecía. Y si el entorno no elegía, entonces cada individuo creaba su propia experiencia a partir de la situación que se le presentaba. Había una serie de experiencias alternativas disponibles y cada experiencia alternativa correspondería al tipo de creencia que alguien tendría sobre las posibilidades. Creencias. Las creencias crean definiciones, hacen distinciones y dan forma a nuestra percepción de la información ambiental al programar nuestros sentidos para oír, ver y seleccionar información que se corresponda con lo que creemos. Nuestra experiencia del medio ambiente corresponderá a las elecciones que hagamos, y estas elecciones corresponderán a la información que es perceptible. Sin embargo, lo que es perceptible para cada individuo puede no tener mucha relación con lo que está disponible o es posible desde la perspectiva del entorno. Cada persona en la ilustración del dinero gratis afirmaría que lo que experimentó fue, de hecho, la verdadera realidad de la situación. ¿Qué les haría creer algo diferente? La gente piensa que sus creencias y experiencias posteriores son un hecho de la realidad en lugar de una creencia sobre la realidad. Esto es natural porque las creencias crean una relación con el entorno que se describe mejor como circular o de circuito cerrado. Lo que quiero decir con un circuito cerrado es que cada componente del proceso de cómo experimentamos el entorno apoya a todos los demás componentes, haciendo que todo parezca evidente o fuera de toda duda.
Estos sistemas de circuito cerrado que crean las creencias son extremadamente difíciles de abrir. La creencia controla la información que ingresa al sistema mental, la información que realmente se percibe será consistente con la creencia. El curso de acción tomado será consistente con la información percibida y la experiencia posterior apoyará y reforzará la validez de la creencia. Este es un sistema cerrado que no permitirá la posibilidad de otras alternativas porque las experiencias siguen reforzando las creencias, haciendo que las creencias parezcan cada vez más evidentes y fuera de toda duda. A menos que estemos abiertos o incluso sepamos cómo estar abiertos a nueva información que pueda llevarnos a nuevas experiencias, experimentaremos la naturaleza de circuito cerrado de nuestras creencias en todo momento, asumiendo todo el tiempo que lo que experimentamos en cada situación era la única posibilidad disponible. Las personas que pasaban junto al hombre que regalaba dinero no sabían que estaban completamente ajenas a la posibilidad de que el entorno se expresara de esa manera, a pesar de que el cartel decía dinero gratis. Y si se enfrentaran nuevamente al mismo conjunto de condiciones ambientales, se comportarían de la misma manera que la primera vez, sin saber que son posibles otras distinciones, incluso si son remotas. La percepción y la experiencia tienen que coincidir porque no podemos experimentar algo que aún no conocemos, a menos que estemos abiertos a la posibilidad de que lo que creemos pueda ser muy limitante en relación con lo que ofrece el entorno. ¿Recuerda al hombre que se negó a aceptar el dinero incluso cuando se lo entregaban? Le estaban ofreciendo una experiencia que habría aumentado el número de distinciones que podía hacer sobre la naturaleza del medio ambiente, el dinero gratis existe, y, como resultado, habría crecido mentalmente. Recibir dinero gratis era obviamente una distinción que aún no conocía. Y aunque pareciera que el dinero gratis sería un poderoso incentivo para cuestionar la creencia de que no existe, no fue suficiente para este hombre. Obviamente, sus creencias no le permitieron considerar ni remotamente la posibilidad, creando nuevamente este circuito cerrado, llevándolo a creer que lo que terminó o experimentó en esta situación fue la verdadera naturaleza de su existencia, cuando todo lo que realmente era un reflejo de la verdadera naturaleza de sus creencias y cómo manejan la información ambiental. Las creencias definen los parámetros en los que percibimos la información ambiental. Todas las definiciones por definición crean límites. Las creencias gestionarán la información de diversas formas para mantener un equilibrio entre el entorno interior y exterior. Cualquier desequilibrio percibido resultará en cierto grado de estrés o ilusión. Al mantener un equilibrio, muchas de nuestras respuestas a las condiciones ambientales son automáticas porque nuestras creencias hacen que la respuesta parezca evidente por sí misma, cuando, de hecho, bajo cualquier conjunto dado de condiciones ambientales existen experiencias alternativas junto a las experiencias en las que nuestras creencias nos encerraron. Al inhibir el flujo de información hacia el sistema mental, las creencias hacen exactamente lo que se supone que deben hacer. Limitan nuestro conocimiento de los datos para que podamos aprender por etapas. Si creemos que las cosas existen solo de una manera particular, entonces nuestras creencias actuarán como un mecanismo natural para bloquear la aceptación de cualquier información contradictoria. Considerar o aceptar cualquier información nueva o contradictoria abriría opciones que normalmente no tendríamos que considerar. Demasiadas opciones demasiado pronto pueden causar confusión y sobrecarga mental. Si no fuera por la naturaleza limitante de las creencias, lo que le pasaría a nuestra mente probablemente sería similar a lo que sería si un televisor captara toda la información que se transmite desde todas las estaciones de televisión, y la proyectará en la pantalla simultáneamente en el mismo canal. Las creencias nos permiten sintonizarnos con un canal de información ambiental a la vez para que podamos aprender sobre la naturaleza del medio ambiente a través de ese canal. Luego podremos expandir nuestra conciencia para elegir otro canal a medida que aprendamos a lidiar con las opciones adicionales a las que nos enfrentamos a medida que tomamos conciencia de las posibilidades adicionales. ¿Cómo funcionan nuestros miedos para crear la experiencia que nosotros estamos intentando evitar? Lo que percibimos es una función de las distinciones que hemos aprendido a hacer. En que centramos nuestra atención, entre todas las distinciones que hemos aprendido a percibir, es una función de la intensidad de la energía en el circuito de percepción. Solo tenemos una parte limitada de nuestra atención consciente para prestar a cualquier información que esté disponible en un momento dado. El miedo, alto grado de energía cargada negativamente, tiene un efecto profundamente limitante en el rango de información a la que podemos prestar atención. Nos hace reducir nuestro rango de percepción para centrar nuestra atención en el objeto de nuestros miedos. ¿De qué otra manera podríamos evitar lo que percibimos como una amenaza?
Aprender a conducir es un excelente ejemplo que ilustra cómo el miedo reduce nuestro foco de atención. Los peligros de conducir son obvios incluso para alguien que nunca antes ha conducido. No es demasiado difícil imaginar los efectos nocivos de una colisión frontal. Sin haber desarrollado las habilidades necesarias para controlar el coche, el nuevo conductor carecería de confianza para saber que puede responder adecuadamente a cualquier situación dada. Es decir, no confía en sí mismo. Como resultado, sentirá cierto grado de incomodidad o miedo cuando conduzca. El miedo, a su vez, le hará centrar su atención en el tráfico que viene en sentido contrario o concentrarse en la coordinación ojo-mano necesaria para mantener el coche en el carril apropiado. Debido a que está tan concentrado en lo que no puede hacer y en lo que puede suceder como resultado, tiene poca o ninguna atención disponible para hacer cualquier otra cosa, como mantener una conversación con un pasajero, notar el paisaje en su visión periférica o incluso leer las señales de tráfico. Toda esta otra información ambiental está disponible y es perceptible, pero en su caso está bloqueada o pasa desapercibida porque tiene que dedicar gran parte de su atención al objeto de su miedo, la falta de control que tiene sobre el automóvil. En el punto en que se sienta cómodo con su capacidad para conducir con seguridad, su campo de conciencia se abrirá permitiéndole percibir toda esta otra información. El propósito del miedo es ayudarnos a evitar aquellas cosas del entorno que hemos aprendido a percibir como amenazantes. Sin embargo, cuando combinamos nuestros recuerdos dolorosos con nuestra propensión natural a asociar y agrupar componentes ambientales, en lugar de evitar el objeto de nuestros miedos, en realidad crearemos las mismas experiencias que estamos tratando de evitar. Por ejemplo, un niño gravemente mordido por un perro asociará naturalmente a todos los perros con la amenaza de dolor y, en consecuencia, generará un miedo intenso o incluso terror cada vez que se encuentre con un perro en el futuro. El miedo del niño a todos los demás perros que no sean el que lo mordió es real. No tiene forma de hacer una distinción entre un perro amigable y uno peligroso porque su experiencia personal le ha enseñado que todos los perros son peligrosos. Debido a esta propensión natural a asociarse, todo lo que necesitamos es una primera experiencia para creer que todos los perros son peligrosos. Esa es su verdad sobre la naturaleza del medio ambiente. Sin embargo, su verdad no es todo lo que el entorno tiene para ofrecer en cuanto a experiencias en relación con los perros. No todos los perros que existen son peligrosos. Muy al contrario, muy pocos serían considerados amenazantes, la mayoría ve a un niño y quiere jugar. Ahora bien, en cada encuentro casual que el niño tenga con un perro en el futuro, creará una experiencia de terror, independientemente de la disposición de cualquier perro en particular con el que se encuentre. Si un perro hace algún movimiento hacia el niño percibirá ese movimiento como un ataque real cuando todo lo que el perro quería hacer era jugar o ser acariciado. De hecho, el niño podría tener tanto miedo de ser atacado que dedicará la mayor parte, si no toda, de su atención a escanear el entorno en busca de perros. Con el tiempo, sus sentidos se sintonizarán para captar las imágenes y los sonidos. Y cada vez que vea o escuche uno, creará otra experiencia aterradora que no hará más que reforzar sus miedos. Su foco de atención atraerá hacia su atención el objeto de sus miedos para que pueda evitar lo que ha aprendido que es amenazante. El problema es que lo que ha aprendido es erróneo en relación a las condiciones, que no todos los perros son peligrosos. Sin saberlo, naturalmente creerá que su terror proviene de fuera de él y no de dentro de él. En efecto, sus miedos actúan sobre su percepción para crear las mismas experiencias que está tratando de evitar al hacer que se concentre en todos los perros del entorno. En aquello en lo que centramos nuestra atención en el entorno es lo que normalmente obtendremos. El ejemplo de las mordeduras de perros es una ilustración gráfica de esto. Sin embargo, hay otras formas en que nuestros miedos actúan como causa para crear lo que intentamos evitar y que no son tan obvias. Recuerde que todos los miedos actúan sobre nuestra percepción como un mecanismo de advertencia para ayudarnos a evitar lo que creemos que es amenazante. Una forma de evitar el objeto de nuestros temores es simplemente negarnos a reconocer la existencia de información amenazante. Otra forma más sutil que creará verdaderos puntos ciegos en nuestra percepción es centrar toda nuestra atención en información alternativa, no amenazante, excluyendo todo lo demás. Estos puntos ciegos excluirán de nuestra conciencia categorías enteras de información perceptible, lo que puede tener consecuencias desastrosas, especialmente en el entorno comercial. Por ejemplo, digamos que el mercado nos ofrece lo que creemos que ser una buena oportunidad para ganar algo de dinero, así que seguimos adelante y realizamos una operación,
pero al mismo tiempo también operamos por miedo a equivocarnos. Temeremos equivocarnos porque, si lo hacemos, nos obligará a sentir cualquier energía negativa que se haya acumulado dentro de nosotros como resultado de habernos equivocado en el pasado. Ahora bien, si el mercado nos ofrece la posibilidad de elegir entre información que indicaría que tenemos razón o información que indicaría que estamos equivocados, ¿en qué información centraremos naturalmente nuestra atención? La información que nos dará razón, sin reconocer ni considerar las implicaciones de la información que indicaría lo contrario. Una vez más, esas implicaciones podrían ser desastrosas. Veamos otro ejemplo de un comerciante que tiene miedo de perder. El miedo a perder presenta un conflicto obvio porque, en primer lugar, sería difícil realizar una operación. Sin embargo, por el bien de este ejemplo, digamos que este operador se sintió tan atraído por una oportunidad específica que logró operar fuera de su miedo el tiempo suficiente para realizar una operación. Ahora bien, el tipo de información en la que centre su atención dependerá de lo que haga el mercado. Si el mercado va en su contra, tendrá miedo de afrontar la posibilidad de otra pérdida, por lo que centrará su atención en cualquier otra información que no sea amenazadora. Si el mercado regresa a su punto de entrada, saldrá de la operación con un suspiro de alivio, independientemente del potencial de cualquier movimiento adicional en su dirección. Pero, si el mercado continúa yendo en su contra, sus defensas mentales comenzarán a colapsar a medida que la información amenazante se vuelva demasiado abrumadora para que pueda seguir bloqueando su conciencia. En ese momento fácilmente podría quedar paralizado y no poder hacer nada por él. Con el tiempo, su estrés y su ansiedad se volverán tan agudos que la única manera de aliviarlos es saliendo de su trade, de su posición. Por otro lado, si se encuentra en una operación ganadora, se centrará en información completamente diferente. Su miedo a perder le hará centrar su atención en lo que el mercado puede quitarle. En una operación ganadora, excluirá de su conocimiento cualquier información que indique cuál es el potencial de que el mercado continúe moviéndose en su dirección, que es la única información en la que se centró en una operación perdedora, y en su lugar se centrará exclusivamente en la información que confirmará sus temores sobre el mercado, retrocediendo hasta su punto de entrada o más allá. En efecto, su miedo a perder le hace salir de la operación antes de tiempo para obtener una pequeña ganancia, independientemente del posible potencial de ganancia en esa operación. Una vez que haya salido, si el mercado continúa moviéndose en su dirección original, se angustiará por las ganancias que dejó sobre la mesa y se preguntará por qué no pudo aguantar un poco más, sin darse cuenta de que su miedo a perder en realidad le hizo perder todas esas ganancias adicionales. Lo que le acaban de dar es un ejemplo de por qué la gran mayoría de los comerciantes recortan sus ganancias y dejan correr sus pérdidas. En una operación ganadora, el miedo a perder hará que centremos nuestra atención en la información de que el mercado nos va a quitar ganancias, lo que nos obligará a salir temprano. En una operación perdedora centraremos nuestra atención justo en la información opuesta, cualquier cosa que no sea la que indicaría que la operación es perdedora. El miedo nos hace actuar sin la percepción de elección. Cuando tenemos miedo de confrontar ciertas categorías de información de mercado, eso limita drásticamente las opciones que percibimos como disponibles. Reducir una pérdida no es una opción si sistemáticamente bloqueamos de nuestra conciencia cualquier información que indique que estamos en una operación perdedora. Mantenerse en una posición ganadora no es una opción si nos consume el miedo de que el mercado nos quite el dinero. Para evitar estos puntos ciegos en nuestra percepción, tenemos que aprender a operar sin miedo. Y para comerciar sin miedo, debemos confiar plenamente en nosotros mismos para afrontar y aceptar cualquier información que el mercado ofrezca sobre sí mismo, y debemos poder confiar en nosotros mismos para saber que siempre actuaremos en nuestro mejor interés sin dudarlo, independientemente de la situación. Condiciones. Cualquier esfuerzo requerirá cierto grado de confianza. Nos resultaría difícil cruzar la calle si no confiáramos en nosotros mismos para poder apartarnos del tráfico que viene en sentido contrario. Desde una perspectiva psicológica, el entorno del mercado puede causar tantos estragos en nuestras vidas como ser atropellado por un auto. Para tener éxito como traders, debemos creer que podemos ganar sin miedo, de modo que podamos evaluar mejor las condiciones y percibir más opciones. Lo que esto significa es que tenemos que hacer el trabajo mental necesario para liberarnos de cualquier cosa dentro de nosotros que pueda hacernos estrechar nuestro foco de atención o bloquear específicamente ciertas categorías de información de nuestra conciencia. En el próximo capítulo 11, ¿por qué necesitamos aprender de cómo adaptarnos?